El sol de Sonora caía como plomo fundido sobre los techos de adobe de San Miguel del Desierto, un pueblo que parecía haberse detenido en el tiempo, ajeno a la revolución que desangraba al país. Era el verano de 1915 y el aire olía a polvo, a miedo y a secretos enterrados bajo las piedras del camposanto. Las calles empedradas brillaban bajo el calor implacable, y los perros callejeros buscaban sombra bajo los portales de las casas cerradas. El pueblo había aprendido a vivir con las ventanas clausuradas y las puertas trancadas, como si encerrarse pudiera protegerlos de lo que acechaba afuera. La familia Herrera vivía en una casa de 2 pisos frente a la plaza principal, donde el campanario de la iglesia se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo implacable. Catalina Herrera sentía las contracciones desde el amanecer. Era su 5º parto y sabía que sería niña. Lo sabía porque había soñado con pombas cayendo del cielo, con sus alas quebradas y sus ojos pequeños y negros mirándola sin vida. Su esposo, don Aurelio Herrera, un hombre de manos grandes y silencio pesado, había salido temprano esa mañana sin decir palabra. Catalina conocía ese silencio. Era el mismo que precedía a las tormentas de arena, el mismo que llenaba la casa cuando las cosas malas estaban por suceder. La partera doña Remedios llegó al mediodía con su bolsa de cuero gastado y sus manos que olían a hierbas y a resignación. Era una mujer de casi 70 años, con la espalda encorvada por décadas de inclinarse sobre mujeres parturientas, con los ojos hundidos que habían presenciado más nacimientos y muertes de los que podía contar. Su piel era del color del barro seco, surcada por arrugas profundas, como los cañones del desierto que rodeaban el pueblo. No dijo nada al entrar, solo miró a Catalina con esos ojos oscuros que habían visto nacer y morir a medio pueblo, con esa sabiduría silenciosa que viene de haber estado presente en los momentos más íntimos y brutales de la vida humana. Catalina gritó durante horas, mientras el sol se arrastraba por el cielo como una moneda de oro ensangrentada. Cuando finalmente nació la niña, pequeña y arrugada, con un llanto débil que apenas se oía por encima del viento, doña Remedios la envolvió en una manta blanca y se la entregó a la madre con una expresión que no era de alegría. Fue entonces cuando se escuchó un sonido seco, como piedras cayendo sobre el empedrado, luego otro y otro más. Catalina, exhausta y empapada en sudor, miró hacia la ventana. Desde el campanario de la iglesia, las palomas caían una a una, como si alguien las estuviera arrancando del cielo. Sus cuerpos se estrellaban contra el suelo de la plaza con un ruido sordo que hacía eco en el silencio de la tarde. 1, 2, 5, 10. Cayeron 23 palomas ese día, todas muertas antes de tocar el suelo. Los hombres del pueblo salieron de sus casas, mirando hacia arriba con los ojos entrecerrados por el sol. Las mujeres se santiguaban y susurraban oraciones que nadie más escuchaba. Don Aurelio regresó cuando ya había oscurecido, con las botas cubiertas de tierra roja y la mirada perdida en algún punto más allá de las paredes. No preguntó por la niña, no preguntó por su esposa, solo se sentó en el patio, bajo el cielo lleno de estrellas, y encendió un cigarro que fumó hasta que se le quemaron los dedos. Catalina llamó a la niña Esperanza, porque necesitaba creer que algo bueno podía nacer en ese lugar donde la muerte parecía más cómoda que la vida. Pero Esperanza no creció como sus hermanas. Era más callada, más pálida, como si hubiera traído consigo algo del silencio de las palomas muertas. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos en San Miguel del Desierto sabían que cuando nacía una hija Herrera, las palomas caían. Había pasado con las otras 4 niñas, Mercedes, Dolores, Socorro y Refugio.
Cada una había traído consigo ese augurio terrible, esa señal que el pueblo interpretaba como una maldición, como un castigo de Dios o del diablo. Nadie estaba seguro. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie se atrevía a preguntar, era ¿por qué? ¿Por qué las palomas? ¿Por qué la Herrera? ¿Por qué en ese pueblo donde los hombres desaparecían en medio de la noche y las mujeres aprendían a llorar en silencio para no atraer más desgracias? Don Aurelio Herrera había sido dueño de tierras antes de la Revolución, antes de que los hombres con rifles y promesas de libertad llegaran al pueblo exigiendo lealtad. Había sido alguien importante, respetado, temido incluso. Pero eso había cambiado cuando el coronel Velasco y sus hombres tomaron San Miguel del Desierto. Velasco era un hombre alto, de bigote negro y ojos que parecían ver a través de las personas, descifrando sus secretos más oscuros. Llegó con 50 soldados y la promesa de proteger al pueblo de los federales, pero lo que trajo fue algo mucho peor que la guerra. Trajo el miedo que se mete en los huesos y no se va nunca. Una semana después del nacimiento de Esperanza, don Aurelio fue convocado a la comandancia. La comandancia era lo que antes había sido la casa del alcalde, una construcción colonial con paredes gruesas y puertas de madera tallada que ahora estaba ocupada por Velasco y sus hombres. Catalina vio a su esposo partir esa mañana con el sombrero en la mano y la espalda encorvada, como si cargara un peso invisible. No regresó para la cena. No regresó esa noche. Cuando amaneció, seguía sin aparecer. Catalina alimentó a Esperanza, mientras sus otras 4 hijas la miraban con ojos grandes y asustados. Mercedes, la mayor, tenía 12 años y ya sabía guardar silencio. Había heredado los ojos oscuros de su madre y la mandíbula fuerte de su padre, pero sobre todo había heredado esa capacidad de observar sin juzgar, de entender sin necesidad de palabras. Dolores, de 10, me apretaba los labios hasta que se ponían blancos, con las manos entrelazadas sobre el regazo en una parodia de la oración que le habían enseñado las monjas antes de que la escuela cerrara. Socorro, de 8, se mordía las uñas hasta hacerlas sangrar, dejando manchas rojas en su vestido desteñido, sus rodillas perpetuamente raspadas de caerse mientras jugaba juegos que ya no tenían la inocencia que deberían tener. Y Refugio, de apenas 6 años, se escondía debajo de la mesa cada vez que escuchaba pasos en la calle, con los ojos cerrados con fuerza, convencida de que si no podía ver el peligro no podía verla a ella. Eran niñas que habían aprendido a vivir con el miedo como si fuera un miembro más de la familia, sentado a la mesa, durmiendo en los rincones, respirando el mismo aire que ellas. Al tercer día, don Aurelio regresó. Entró por la puerta sin hacer ruido, como un fantasma, y se sentó en su silla junto a la ventana. Catalina corrió hacia él, pero se detuvo al ver su rostro. Había algo roto en su mirada, algo que no estaba ahí antes. Tenía moretones en los brazos, tierra bajo las uñas y un temblor en las manos que no podía controlar. No habló durante 2 días. Solo miraba por la ventana hacia el campanario de la iglesia, donde ya no había palomas. Las que no habían muerto ese día del nacimiento se habían ido, como si supieran que algo terrible estaba por venir. Fue Mercedes quien encontró la lista. Estaba escondida entre las páginas de la Biblia familiar, escrita con letra apretada y temblorosa. Eran nombres, 27 nombres de hombres del pueblo. Junto a algunos había una cruz, junto a otros una fecha, y junto a 3 de ellos, incluido el nombre de don Aurelio, había un círculo rojo que parecía haber sido dibujado con sangre o con algo muy parecido. Mercedes le mostró la lista a su madre en silencio, sin decir palabra, porque en esa casa ya nadie hablaba más de lo necesario. Catalina la leyó con el corazón acelerado, reconociendo cada nombre.
Eran los hombres que habían desaparecido en los últimos 6 meses. El herrero, el maestro de la escuela, el tendero, el médico. Todos se habían ido una noche y nunca regresaron. Sus familias los buscaron durante días, preguntando en cada casa, en cada esquina, pero nadie sabía nada, o nadie se atrevía a decir lo que sabía. Catalina escondió la lista en el mismo lugar donde Mercedes la había encontrado y decidió que nunca hablarían de eso. Pero el silencio tiene un peso, y ese peso se acumula en el pecho hasta que se vuelve insoportable. Esa noche, mientras amamantaba a Esperanza, Catalina le preguntó a su esposo, en un susurro, qué significaba esa lista. Don Aurelio la miró con ojos vidriosos y solo dijo: «Los que saben demasiado». Nada más, los que saben demasiado. El pueblo de San Miguel del Desierto se había convertido en un lugar donde las preguntas no se hacían y las respuestas no se daban. Las mujeres caminaban con la cabeza gacha, los niños jugaban en silencio y los hombres bebían mezcal en la cantina hasta olvidar sus propios nombres. El coronel Velasco y sus soldados patrullaban las calles como si fueran los dueños no solo del pueblo, sino de las vidas de todos los que vivían en él. Y tal vez lo eran. Una tarde, mientras Catalina colgaba la ropa en el patio, escuchó voces que venían de la plaza. Se asomó por la ventana y vio a un grupo de soldados arrastrando a un hombre hacia la comandancia. El hombre gritaba, suplicaba, lloraba. Era don Pascual, el carpintero, un hombre bueno que había hecho las cunas de sus 5 hijas. Catalina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esa noche, don Pascual no regresó a su casa. Su esposa, doña Lucía, fue a la comandancia a preguntar por él, pero los soldados la echaron a empujones. Al día siguiente, encontraron su cuerpo en el desierto, a 5 kilómetros del pueblo, con las manos atadas a la espalda y un balazo en la nuca. Nadie preguntó quién lo había matado. Nadie organizó un funeral apropiado. Solo lo enterraron rápido, antes del mediodía, y todos volvieron a sus casas sin decir palabra. Pero Catalina vio cómo su esposo temblaba esa noche, cómo se despertaba gritando en la madrugada, cómo miraba a sus hijas como si ya estuvieran muertas. Las semanas pasaron lentas, como si el tiempo mismo tuviera miedo de avanzar demasiado rápido. Esperanza crecía, pero no sonreía. Mercedes dejó de ir a la escuela porque ya no había maestro. Dolores comenzó a tener pesadillas donde las palomas muertas la picoteaban hasta dejarla sin ojos. Socorro dejó de comer, y Refugio dejó de hablar por completo, como si hubiera decidido que el silencio era más seguro que las palabras. Una noche, don Aurelio reunió a su familia en la cocina. Las velas proyectaban sombras largas en las paredes y el viento del desierto silbaba entre las rendijas de las ventanas. Miró a cada una de sus hijas, luego a su esposa y finalmente bajó la mirada a la mesa. «Tengo que contarles algo», dijo con voz ronca, «algo que debí haber dicho hace mucho tiempo, pero no tuve el valor». Catalina sintió que el corazón se le detenía. Las niñas permanecieron inmóviles como estatuas de sal. Don Aurelio les contó entonces sobre la mina de plata que había en las montañas al norte del pueblo, una mina que había sido cerrada hacía años por ser demasiado peligrosa, por haberse cobrado demasiadas vidas, pero el coronel Velasco la había reabierto en secreto, usando a los hombres del pueblo como trabajadores forzados. Los hombres que desaparecían no estaban muertos, al menos no al principio. Estaban en la mina trabajando 16 horas al día, sin luz, sin agua suficiente, sin esperanza de salir vivos. Y los que intentaban escapar, los que se negaban a trabajar, los que sabían demasiado sobre las toneladas de plata que Velasco estaba robando para financiar su pequeño imperio de terror, esos eran ejecutados y enterrados en el desierto como si nunca hubieran existido.
Don Aurelio había sido capataz antes de la Revolución, conocía la mina mejor que nadie, y por eso Velasco lo había obligado a trabajar para él. Le había dado a elegir: o ayudaba a mantener a los hombres en línea, o su familia desaparecería también. Y don Aurelio había elegido la cobardía, la supervivencia, la traición a sus propios vecinos. Por eso las palomas caían cuando nacían sus hijas. No era una maldición divina, era algo mucho más simple y terrible. Velasco envenenaba las palomas cada vez que nacía una niña herrera como recordatorio, como advertencia de que tenía el control sobre la vida y la muerte en ese pueblo, incluso sobre las aves del cielo. Catalina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mercedes empezó a llorar en silencio, con lágrimas que caían como las palomas habían caído del campanario. Dolores abrazó a Socorro, y Refugio salió corriendo al patio, donde vomitó hasta que ya no le quedó nada en el estómago. Esperanza, en los brazos de su madre, dormía ajena a la revelación que acababa de destruir cualquier ilusión de inocencia que pudiera haber quedado en esa familia. Esa noche, Catalina no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de madera, contando las grietas, pensando en los hombres que estaban en la mina en ese preciso momento, trabajando en la oscuridad, preguntándose si alguien vendría a rescatarlos, si alguien siquiera recordaba que existían. Pensó en doña Lucía, viuda de don Pascual, durmiendo sola en su casa vacía. Pensó en todas las mujeres del pueblo que habían perdido a sus maridos, a sus hijos, a sus hermanos, y que seguían viviendo como si nada hubiera pasado porque no había otra opción. Pensó en sus propias hijas, en el futuro que no tendrían si las cosas seguían así. Al amanecer, tomó una decisión. Catalina Herrera no era una mujer valiente, nunca lo había sido. Había pasado su vida entera obedeciendo, callando, agachando la cabeza. Pero hay un punto en el que el miedo se transforma en algo diferente, en algo más peligroso que el valor, en desesperación. Y una mujer desesperada es capaz de cosas que una mujer valiente nunca se atrevería a hacer. Fue a ver a doña Remedios, la partera, la única persona en el pueblo que parecía no tenerle miedo a nada ni a nadie. La encontró en su pequeña casa al borde del pueblo, preparando ungüentos que olían a romero y a algo que Catalina no pudo identificar. Doña Remedios la recibió sin sorpresa, como si hubiera estado esperándola. «Ya te tardaste», dijo simplemente, y le sirvió té de hierbas en una taza de barro. Catalina le contó todo: la mina, los hombres desaparecidos, el veneno de las palomas, la complicidad de su esposo. Doña Remedios escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus manos arrugadas envolviendo su propia taza de té. Cuando Catalina terminó, la anciana se quedó callada durante un largo rato, mirando por la ventana hacia el desierto que se extendía infinito y despiadado. «Hay otras mujeres que saben», dijo finalmente doña Remedios, «mujeres que han perdido a sus hombres, mujeres que están cansadas de tener miedo. Hemos estado esperando a alguien que diera el primer paso». Catalina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. «¿Qué podemos hacer nosotras? Solo somos mujeres, sin armas, sin poder». Doña Remedios sonrió, pero no fue una sonrisa alegre. Fue una sonrisa llena de años de rabia contenida, de dolor acumulado, de una fuerza que Catalina no sabía que existía. «Precisamente por eso», dijo la anciana, «porque somos las que nadie ve, las que nadie teme. Somos invisibles para hombres como Velasco, y eso nos da una ventaja». Durante las siguientes 2 semanas, Catalina se reunió en secreto con un grupo de mujeres del pueblo. Eran 12 en total, viudas, madres, hermanas de los desaparecidos. Se juntaban antes del amanecer en la casa de doña Remedios, cuando el pueblo todavía dormía y los soldados de Velasco estaban demasiado borrachos o cansados para patrullar.
Hablaban en susurros, hacían planes, dibujaban mapas en la tierra del patio que luego borraban con el pie. El plan era simple pero peligroso. Necesitaban pruebas de lo que estaba pasando en la mina, pruebas que pudieran llevar a las autoridades en Hermosillo, a los generales revolucionarios que aún creían en la justicia, si es que quedaba alguno. Pero para conseguir esas pruebas, alguien tendría que ir a la mina. Alguien tendría que entrar en la boca del infierno y salir viva para contarlo. Mercedes se ofreció voluntaria. Tenía 12 años, pero parecía mayor, con esa madurez forzada que da la tragedia. «Nadie sospechará de una niña», dijo con una voz que no temblaba. «Puedo decir que me perdí, que estaba buscando leña. Puedo verlo todo y regresar antes de que se den cuenta». Catalina sintió que el alma se le caía a los pies. Quiso decir que no, quiso proteger a su hija, mantenerla a salvo, pero Mercedes tenía razón, y en ese momento, en ese pueblo, no había lugar para la inocencia infantil. Los niños habían tenido que crecer rápido o morir. La noche elegida fue de luna nueva, cuando la oscuridad era absoluta y hasta las estrellas parecían esconderse. Mercedes salió de la casa sin hacer ruido, vestida con ropa oscura, con una pequeña bolsa colgada al hombro. Catalina la vio partir desde la ventana, conteniendo las lágrimas, rezando a un Dios en el que ya casi no creía. Don Aurelio dormía en su habitación, sedado con el mezcal que su esposa le había dado con una dosis extra de algo que doña Remedios le había proporcionado. No podía arriesgarse a que despertara y lo arruinara todo. Mercedes caminó durante 2 horas por el desierto, guiándose por las indicaciones que su padre había dado sin saberlo, por los mapas que había visto en la lista escondida en la Biblia. Encontró la mina exactamente donde se suponía que estaba, una abertura negra en la ladera de la montaña, con 2 guardias sentados junto a una fogata, fumando y hablando en voz baja. Mercedes esperó, paciente como solo puede serlo alguien que no tiene otra opción. Esperó a que uno de los guardias se levantara para orinar detrás de unas rocas, a que el otro se quedara medio dormido junto al fuego. Entonces se movió, silenciosa como un animal nocturno, deslizándose entre las sombras hasta la entrada de la mina. El olor que salía de ahí era nauseabundo. Sudor, excremento, carne podrida, miedo. Mercedes se cubrió la nariz con un pañuelo y entró. La oscuridad era total, absoluta, como si la luz nunca hubiera existido en ese lugar. Caminó a tientas, con una mano en la pared húmeda, sintiendo el corazón latir tan fuerte que estaba segura de que la escucharían. Entonces escuchó voces, gemidos, el sonido de picos golpeando la roca. Siguió el sonido hasta llegar a una caverna más grande, donde varias antorchas iluminaban una escena que Mercedes nunca olvidaría. Había hombres, tal vez 30 o 40, trabajando encadenados unos a otros. Estaban demacrados, cubiertos de mugre, con heridas abiertas en las manos y los pies. Algunos apenas podían mantenerse en pie. Otros yacían en el suelo, demasiado débiles o demasiado muertos para seguir trabajando. Y vigilándolos, había 5 soldados con rifles, gritándoles que trabajaran más rápido, golpeándolos con las culatas cuando se movían demasiado lento. Mercedes se quedó paralizada, sin poder moverse, sin poder respirar. Reconoció algunos rostros entre los hombres. Don Felipe, el panadero que le daba pan dulce los domingos. Don Martín, el que tocaba la guitarra en las fiestas. Don Esteban, el que había enseñado a leer a su hermana Dolores. Todos estaban ahí, reducidos a sombras de lo que habían sido, trabajando hasta morir en esa tumba de piedra y oscuridad. Un grito la sacó de su trance. Uno de los soldados había visto algo, una sombra moviéndose donde no debía haber sombras. Mercedes corrió,
Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, tropezando con piedras, raspándose las rodillas, sintiendo el pánico subir por su garganta como vómito. Escuchó gritos detrás de ella, disparos que rebotaban en las paredes de la mina. Siguió corriendo, sin mirar atrás, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando. Salió de la mina justo cuando los dos guardias de la entrada se levantaban, alarmados por el ruido. Mercedes no se detuvo. Corrió hacia el desierto, tragada por la oscuridad, esperando en cualquier momento sentir el impacto de una bala en su espalda. Pero no llegó. Siguió corriendo hasta que ya no pudo más, hasta que cayó de rodillas en la arena, vomitando bilis y terror. Cuando finalmente llegó a casa, justo antes del amanecer, Catalina la estaba esperando en la puerta. La abrazó tan fuerte que Mercedes pensó que le rompería las costillas, y ambas lloraron sin hacer ruido, con ese llanto silencioso que se había convertido en la única forma de expresar dolor en esa casa. Mercedes le contó todo lo que había visto, cada detalle horrible, cada imagen que ahora estaba grabada en su mente para siempre. Pero no había conseguido las pruebas, no había podido tomar nada, fotografiar nada, robar ningún documento. Solo tenía su testimonio, y el testimonio de una niña de 12 años no servía de nada en un mundo dirigido por hombres con armas. Las mujeres se reunieron de nuevo esa noche en casa de doña Remedios. Cuando Catalina les contó lo que Mercedes había visto, un silencio pesado cayó sobre el grupo. Doña Lucía, la viuda de don Pascual, fue la primera en hablar. «Entonces ya no podemos esperar a que alguien más nos salve», dijo con voz firme. «Tenemos que salvarnos nosotras mismas, tenemos que sacarlos de ahí». «¿Pero cómo?» Eran mujeres sin armas, sin entrenamiento militar, sin poder. ¿Qué podían hacer contra 50 soldados armados y un coronel que había demostrado que no le importaba matar a quien se interpusiera en su camino? La desesperación se sentía como un peso físico en la habitación, aplastándolas a todas. Fue entonces cuando doña Remedios habló. La anciana se había mantenido en silencio todo ese tiempo, pero ahora se levantó lentamente, apoyándose en su bastón, y miró a cada una de las mujeres con esos ojos que parecían ver más allá del presente, hacia un futuro que solo ella podía imaginar. «Hay una manera», dijo, «pero requiere que estemos dispuestas a cruzar una línea. Requiere que hagamos cosas que nunca pensamos que haríamos. Requiere que nos convirtamos en lo que más tememos para destruir lo que más odiamos». Las mujeres la miraron sin comprender. Doña Remedios sacó entonces una bolsa de tela de debajo de su silla. La abrió lentamente y extrajo varios frascos pequeños, llenos de líquidos de diferentes colores. «Venenos», dijo simplemente. «He estado preparándolos durante meses, no solo para las palomas, para cuando llegara el momento en que tuviéramos que tomar una decisión». El plan que doña Remedios propuso era audaz hasta la locura. Los soldados de Velasco comían en la cantina del pueblo 3 veces al día. La dueña de la cantina, doña Petra, era una de las mujeres del grupo. Su hijo había desaparecido 6 meses atrás. Ella podría poner el veneno en la comida, no lo suficiente para matarlos de inmediato, sino para debilitarlos, para hacerlos enfermar durante días. Mientras estuvieran débiles, las mujeres atacarían la mina, liberarían a los prisioneros y huirían antes de que Velasco pudiera organizarse. Era un plan desesperado, lleno de riesgos, con cientos de cosas que podían salir mal. Pero era un plan, era algo. Era mejor que seguir viviendo con el miedo, con la impotencia, con la certeza de que mañana podría ser el día en que sus propias hijas desaparecieran también. Votaron. 12 manos se levantaron en la oscuridad de esa habitación pequeña, 12 mujeres que decidieron que preferían morir luchando que seguir viviendo de rodillas.
El envenenamiento comenzaría al día siguiente. Doña Petra agregó el veneno a la comida de los soldados durante 3 días consecutivos. No fue suficiente para matarlos, pero sí para hacerlos enfermar gravemente. Comenzaron con vómitos, diarrea, fiebres altas. La comandancia se convirtió en un hospital improvisado, con soldados tirados en camastros, quejándose de dolores de estómago, demasiado débiles para patrullar las calles. El coronel Velasco, paranoico por naturaleza, pensó que era algún tipo de enfermedad contagiosa y ordenó cuarentena, lo que funcionó perfectamente para los planes de las mujeres. La noche del 4.º día, las 12 mujeres se reunieron en las afueras del pueblo. Llevaban herramientas, palas, picos, cuchillos de cocina, lo que pudieran usar como armas. Mercedes insistió en ir con ellas, y esta vez Catalina no tuvo el corazón para decirle que no. Su hija ya había visto demasiado, ya había cruzado la línea entre la infancia y otra cosa. Dejarla atrás sería robarle el derecho a participar en su propia liberación. Caminaron en silencio por el desierto, 13 mujeres y una niña, bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes. Cuando llegaron a la mina, los 2 guardias de la entrada estaban sentados junto a la fogata, también enfermos, inclinados sobre sus propias rodillas. Doña Lucía fue la primera en atacar. Tomó una piedra grande y golpeó a uno de los guardias en la cabeza antes de que pudiera reaccionar. El hombre cayó sin hacer ruido. El otro trató de levantarse, de tomar su rifle, pero doña Petra le clavó un cuchillo de cocina en el costado con una fuerza que no sabía que tenía. Entraron a la mina como un ejército silencioso. Los soldados que vigilaban a los prisioneros estaban tan enfermos que apenas pudieron oponer resistencia. Las mujeres los desarmaron. Los ataron con las mismas cadenas que habían mantenido a los prisioneros, y entonces comenzaron a liberar a los hombres. Fue un proceso lento y doloroso. Muchos de los prisioneros estaban tan débiles que apenas podían caminar. Algunos estaban muertos, sus cuerpos todavía encadenados a los vivos en una parodia macabra de la solidaridad que Velasco había destruido. Catalina buscó entre los rostros demacrados, tratando de reconocer a los hombres que una vez habían sido sus vecinos. Don Felipe la miró con ojos vidriosos y no la reconoció. Don Martín lloró cuando doña Remedios rompió sus cadenas. Don Esteban solo repetía el nombre de su hija una y otra vez, como si fuera una oración. Sacaron a 32 hombres de esa mina. 8 habían muerto, sus cuerpos dejados atrás, porque no había tiempo para enterrarlos apropiadamente. Los vivos fueron llevados al pueblo, escondidos en diferentes casas, alimentados con caldo y agua, mientras recuperaban fuerzas. Las mujeres trabajaron toda la noche, limpiando heridas, vendando muñones donde los dedos habían sido amputados por la gangrena, sosteniendo a los hombres mientras lloraban por todo lo que habían perdido allá abajo en la oscuridad. Pero sabían que no había terminado. Velasco se recuperaría eventualmente, y cuando lo hiciera, su venganza sería terrible. Necesitaban evidencia, prueba de lo que había pasado, antes de que él pudiera destruirla. Doña Remedios tomó a Catalina y a Mercedes y regresaron a la mina al amanecer. Encontraron los libros de contabilidad escondidos en la oficina del capataz, documentos que mostraban las toneladas de plata que Velasco había extraído y vendido en el mercado negro, los nombres de los oficiales corruptos que habían facilitado la operación, las órdenes de ejecución firmadas de su puño y letra. Catalina guardó los documentos en un saco de yute y los escondió bajo el suelo de su cocina. Ese mismo día, mandó un mensaje con un arriero de confianza a las autoridades en Hermosillo, explicando la situación, pidiendo ayuda. No sabía si llegaría a tiempo, si llegaría siquiera, pero era todo lo que podían hacer. Velasco se recuperó 5 días después.
Cuando descubrió lo que había pasado, su rabia fue tan intensa que mató a 2 de sus propios soldados por no haber prevenido la fuga. Ordenó que registraran cada casa del pueblo, que arrestaran a cualquiera que pareciera sospechoso. Pero las mujeres habían sido cuidadosas. Los hombres liberados estaban escondidos en un granero abandonado a las afueras del pueblo, y los documentos estaban a salvo bajo el suelo de la cocina de los Herrera. Don Aurelio, cuando finalmente despertó de su estupor, inducido por el mezcal y las hierbas, descubrió lo que su familia había hecho. No dijo nada. Se sentó en su silla junto a la ventana y lloró por primera vez desde que Catalina lo conocía. Lloró por su cobardía, por su complicidad, por haber permitido que el miedo lo convirtiera en algo que despreciaba. Y cuando terminó de llorar, se levantó, se lavó la cara y fue a buscar a Velasco. Nadie sabe exactamente qué se dijeron, pero don Aurelio entró a la comandancia esa tarde y no salió vivo. Velasco lo ejecutó personalmente, un disparo en el pecho, frente a todos sus soldados. Luego arrastró el cuerpo a la plaza y lo dejó ahí como advertencia. Catalina encontró a su esposo cuando el sol ya se estaba poniendo, su sangre formando un charco oscuro en el empedrado. No lloró, ya no le quedaban lágrimas, solo lo miró durante un largo rato, tratando de recordar al hombre que había sido antes de que el miedo lo devorara por completo. Lo enterraron esa misma noche, en el cementerio del pueblo, sin ceremonia. Las niñas se pararon alrededor de la tumba en silencio, mirando cómo echaban tierra sobre el ataúd de su padre. Mercedes no sintió tristeza, solo un vacío extraño donde antes había habido algo parecido al amor. Dolores apretó la mano de Socorro tan fuerte que le dejó marcas. Refugio finalmente habló, después de semanas de silencio, solo para decir «se acabó». Y Esperanza, en los brazos de su madre, dormía ajena a todo, como si supiera que en ese pueblo los sueños eran más seguros que la realidad. 2 días después llegaron los refuerzos de Hermosillo. No eran muchos, solo 20 soldados y un capitán que había recibido el mensaje de Catalina y había decidido investigar. Cuando vieron los documentos, cuando hablaron con los hombres liberados, cuando escucharon los testimonios de las mujeres, el capitán ordenó el arresto inmediato del coronel Velasco y todos sus hombres. Hubo una batalla breve en la plaza del pueblo. Velasco y sus soldados, todavía débiles por el envenenamiento, intentaron resistir, pero fueron superados rápidamente. Velasco fue capturado vivo, esposado, arrastrado como un animal. Cuando pasó frente a Catalina, la miró con un odio tan puro que ella sintió que la quemaba. Pero Catalina no apartó la mirada. Lo miró de vuelta con algo que él nunca había visto en una mujer de ese pueblo. Desprecio absoluto, completo, sin miedo. Velasco fue juzgado en Hermosillo 2 meses después. Los documentos que Catalina había guardado fueron presentados como evidencia junto con los testimonios de los sobrevivientes de la mina. Fue declarado culpable de 38 cargos de secuestro, tortura, asesinato, robo y traición. Lo ejecutaron por un pelotón de fusilamiento al amanecer de un martes, sin que nadie llorara por él. Los hombres de la mina regresaron lentamente a la vida. Algunos se recuperaron físicamente, aunque las cicatrices en sus mentes nunca sanarían completamente. Otros nunca volvieron a ser los mismos, como don Felipe, que ya no recordaba cómo hacer pan, o don Martín, que nunca volvió a tocar la guitarra. Don Esteban recuperó la memoria y pudo abrazar a su hija. Pero los siguientes 6 meses se los pasó despertando, gritando todas las noches. El pueblo de San Miguel del Desierto intentó reconstruirse. Las mujeres que habían llevado a cabo la liberación fueron reconocidas como heroínas, aunque ninguna de ellas quería ese título. Habían hecho lo que tenían que hacer, nada más. Doña Remedios siguió siendo la partera del pueblo, aunque ahora todos sabían que era mucho más que eso. Era una líder, alguien a quien acudir cuando las cosas se ponían difíciles.
Catalina Herrera crió a sus 5 hijas sola. No fue fácil, pero tampoco fue imposible. Mercedes se convirtió en maestra, enseñando a los niños del pueblo a leer y escribir, pero también a ser valientes, a no agachar la cabeza, a hacer preguntas incómodas. Dolores se hizo enfermera, dedicando su vida a curar las heridas que la guerra había dejado en la gente. Socorro se casó con un muchacho bueno del pueblo vecino y tuvo 3 hijos que nunca conocieron el miedo como ella lo había conocido. Refugio encontró su voz de nuevo y se convirtió en cantante, usando sus canciones para contar las historias que nadie más se atrevía a contar. Y Esperanza, la niña que nació el día que cayeron las palomas, creció para ser abogada, defendiendo a aquellos que no tenían voz, luchando por la justicia en un país que todavía estaba aprendiendo qué significaba esa palabra. Las palomas regresaron al campanario de la iglesia eventualmente. No de inmediato, tardaron años, como si también ellas necesitaran tiempo para olvidar, y cuando finalmente regresaron, nadie volvió a envenenarlas. Volaban libres sobre la plaza, sus alas blancas brillando bajo el sol despiadado de Sonora, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, incluso en los tiempos más terribles, la vida encuentra la manera de regresar. Catalina vivió hasta los 82 años, vio a sus hijas crecer, vio a sus nietos nacer, vio al país cambiar lentamente, dolorosamente, hacia algo que tal vez algún día podría llamarse democracia. En sus últimos días, sentada en su silla junto a la ventana, mirando el campanario donde las palomas anidaban, pensó en todo lo que había pasado. Pensó en su esposo, en su cobardía y su redención final. Pensó en las mujeres que la habían acompañado esa noche en el desierto, muchas de las cuales ya habían muerto. Pensó en los hombres que habían liberado, en los que habían sobrevivido y en los que no. Y pensó en las palomas, en cómo habían caído del cielo cada vez que nacía una de sus hijas, en cómo ese augurio terrible había sido simplemente otro instrumento de control, otra forma de mantener al pueblo paralizado por el miedo. Pero el miedo, descubrió Catalina, solo funciona hasta que alguien decide que ya no tiene nada que perder. Y cuando llegas a ese punto, cuando cruzas esa línea, descubres que eres mucho más fuerte de lo que nunca imaginaste. La última vez que Catalina miró el campanario, antes de cerrar los ojos para siempre, vio una paloma volar alto, más alto que todas las demás, hasta perderse en el azul infinito del cielo. Y sonrió, porque sabía que esa paloma era libre de una manera que ella nunca lo había sido, pero que sus hijas sí lo eran, y sus nietos lo serían más. La libertad no es algo que se da, es algo que se toma, y una vez que lo tomas, nadie puede arrebatártela de nuevo, sin importar cuántas palomas hagan caer del cielo. El pueblo de San Miguel del Desierto sigue existiendo hoy en día. Es un lugar pequeño, polvoriento, donde el tiempo parece moverse más despacio que en otros lados. Los turistas rara vez llegan ahí, y los que lo hacen generalmente se van rápido, preguntándose qué tiene de especial ese pueblito perdido en medio del desierto de Sonora. Pero si te quedas lo suficiente, si hablas con la gente mayor, te contarán historias. Historias sobre una época terrible, sobre un coronel tirano, sobre una mina de horrores. Y te contarán sobre las mujeres que dijeron basta, que se levantaron cuando los hombres ya no podían hacerlo, que liberaron no solo a los prisioneros de la mina, sino a todo el pueblo del yugo del miedo. Y si vas al cementerio, en la parte más antigua, encontrarás una lápida sencilla que dice Catalina Herrera, 1883-1965, madre, libertadora, maestra de valor. Y junto a esa lápida hay otras 12, todas mujeres, todas muertas en diferentes años, pero todas parte de la misma historia.
Y sobre esas tumbas, a menudo, encontrarás plumas de paloma, dejadas ahí por los descendientes que nunca olvidan, que cuentan las historias a sus hijos, que se aseguran de que la memoria de lo que pasó en 1915 no se pierda nunca. Porque la libertad tiene un precio, y ese precio fue pagado en sangre, en lágrimas, en vidas rotas y almas marcadas, pero también fue pagado en valor, en solidaridad, en la negativa absoluta a seguir viviendo de rodillas. Y esa es una lección que vale la pena recordar. En México y en cualquier lugar del mundo donde el poder intente aplastar al pueblo, donde la tiranía intente disfrazarse de orden, donde el miedo intente convertirse en la norma, las palomas siguen volando sobre San Miguel del Desierto. Ya no caen del cielo, vuelan libres, como deben volar las palomas, como debe volar cualquier criatura que respira. Y cuando los niños del pueblo las ven, algunos ancianos les cuentan la historia, les explican que esas palomas son más que aves, son símbolos, recordatorios de que la libertad siempre es posible si estás dispuesto a luchar por ella. Y en las noches calurosas de verano, cuando el viento del desierto sopla entre las calles vacías y hace sonar las campanas del campanario, algunos juran que pueden escuchar voces, voces de mujeres cantando, voces de hombres liberados llorando de alivio, voces de niñas que crecieron demasiado rápido pero que nunca perdieron la esperanza. Son solo ecos, quizás, o tal vez solo el viento. Pero para la gente de San Miguel del Desierto, son algo más. Son la memoria misma, viva y vibrante, negándose a ser olvidada, recordándoles cada día que fueron capaces de algo extraordinario una vez, y que por lo tanto son capaces de serlo de nuevo si alguna vez fuera necesario. La historia de los Herrera y las palomas que caían del cielo es una historia sobre el terror, sí, pero también sobre la resistencia, sobre cómo el control puede disfrazarse de augurios y supersticiones, sobre cómo el miedo puede ser una herramienta tan efectiva como cualquier arma. Pero sobre todo, es una historia sobre el momento en que el miedo deja de funcionar, cuando la desesperación se transforma en determinación, cuando las víctimas deciden convertirse en libertadoras. Y esa transformación, ese momento de claridad terrible, donde decides que no puedes seguir viviendo así, es algo que resuena más allá de San Miguel del Desierto, más allá de Sonora, más allá incluso de México. Es una verdad universal, tan vieja como la humanidad misma, que la opresión solo funciona mientras los oprimidos lo permiten. Y el día que dejan de permitirlo, el día que se levantan juntos, unidos por algo más fuerte que el miedo, ese día cambia todo. No siempre para mejor de inmediato, no siempre sin costos terribles, pero siempre irrevocablemente. Las 5 hijas de Catalina Herrera crecieron con esa lección grabada en sus almas, y se la enseñaron a sus propios hijos, que la enseñaron a los suyos, creando una cadena de memoria y resistencia que se extiende hasta el día de hoy. Algunos de esos descendientes todavía viven en San Miguel del Desierto, otros se mudaron a las ciudades, buscando oportunidades que el pequeño pueblo no podía ofrecerles, pero todos, sin importar dónde estén, llevan consigo la historia de las palomas, la historia de las mujeres valientes, la historia de que la libertad nunca es gratuita, pero siempre vale la pena. Y cuando las palomas vuelan sobre el pueblo al atardecer, sus sombras cruzando la plaza donde una vez cayeron envenenadas, donde una vez el cuerpo de don Aurelio Herrera yació en un charco de su propia sangre, donde una vez el coronel Velasco caminó como si fuera dueño no solo de la tierra, sino de las almas de todos los que la habitaban. Esas palomas son un recordatorio de que ningún tirano, ningún sistema de opresión, ningún reinado de terror dura para siempre. Eventualmente la gente se cansa. Eventualmente dicen basta.
Eventualmente se levantan, y cuando finalmente encuentran el valor para enfrentar lo que les aterroriza, descubren algo sorprendente, que el tirano también tiene miedo, que el opresor también es vulnerable, que el poder que parecía absoluto era, en realidad, tan frágil como las alas de una paloma. Solo necesitaban atreverse a desafiarlo para verlo desmoronarse. Esa es la verdadera lección de San Miguel del Desierto. No que la victoria siempre sea posible, porque no lo es. No que la lucha sea fácil, porque nunca lo es. Sino que la libertad, esa cosa preciosa y frágil que los poderosos siempre intentan arrebatar, solo puede ser tomada por aquellos que están dispuestos a arriesgarlo todo por ella. Y que cuando se toma, cuando se conquista palmo a palmo, vida a vida, lágrima a lágrima, se convierte en algo que nadie puede volver a quitar. Las palomas de San Miguel del Desierto lo saben. Por eso vuelan tan alto ahora, tan libres, porque fueron testigos de todo. Vieron caer a sus hermanas, envenenadas por un hombre que creía que podía controlar incluso el cielo. Vieron a las mujeres reunirse en secreto, planear lo imposible, ejecutarlo con una precisión que nacía no del entrenamiento, sino de la desesperación absoluta. Vieron a los hombres salir de la mina, tambaleándose hacia la luz, hacia la vida, hacia una segunda oportunidad que no creían que merecían, pero que recibieron de todas formas. Y las palomas recuerdan, los animales siempre recuerdan, por eso regresaron, eventualmente, cuando ya era seguro hacerlo. Por eso anidan en el campanario cada primavera. Por eso sus arrullos llenan el aire de la mañana, mezclándose con las campanas de la iglesia, con las voces de los niños jugando en la plaza, con el rumor constante de la vida que continúa, imparable, a pesar de todo lo que ha pasado. La última hija viva de Catalina Herrera, Esperanza, ahora tiene 90 años. Vive en Ciudad de México, en un departamento pequeño, lleno de fotografías y recuerdos. Cada año, el día del nacimiento de su madre, hace el viaje de vuelta a San Miguel del Desierto. Es un viaje largo y agotador para una mujer de su edad, pero lo hace de todas formas, porque hay cosas que son más importantes que la comodidad. Cuando llega al pueblo, va directamente al cementerio, se para frente a la tumba de su madre durante horas, contándole sobre su vida, sobre sus casos más recientes, sobre las injusticias que todavía ve cada día y que todavía trata de combatir, aunque ya no tiene la energía que tenía antes. Y siempre, siempre, termina diciendo lo mismo. Gracias, mamá, por enseñarme que el miedo no tiene que ganarnos, por mostrarme que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay una manera de luchar. Y después de visitar la tumba, Esperanza va a la plaza. Se sienta en una banca bajo el campanario y mira hacia arriba, observando a las palomas volar en círculos, sus alas blancas brillando contra el azul del cielo, y recuerda el día que nació, el día que las palomas cayeron, el día que comenzó todo. No recuerda conscientemente, por supuesto, era solo un bebé, pero la historia le ha sido contada tantas veces que siente que estuvo ahí, que vio todo, que fue testigo del principio de algo que cambiaría todo para siempre. Los niños del pueblo se acercan a veces a hablar con ella. ¿Es cierto que tu mamá salvó al pueblo?, preguntan con ojos grandes y curiosos, y Esperanza sonríe. Esa sonrisa triste y sabia que solo tienen aquellos que han visto demasiado. No fue solo mi mamá, responde. Fueron muchas mujeres valientes, y lo que hicieron no fue salvar al pueblo, fue enseñarle a salvarse a sí mismo. Es una distinción importante, esa, porque la historia de San Miguel del Desierto no es sobre héroes individuales que llegan a salvar el día. Es sobre una comunidad que, empujada al límite absoluto de lo que podía soportar, decidió colectivamente que ya era suficiente. Es sobre personas ordinarias, haciendo cosas extraordinarias porque no tenían otra opción.
Es sobre el poder de la solidaridad, de la acción colectiva, de negarse a ser víctimas pasivas de su propia historia. Y esa es una lección que México necesitaba entonces y que todavía necesita ahora. Porque aunque los coroneles Velasco del mundo cambian de nombre y de cara, aunque las formas de opresión evolucionan y se adaptan, la verdad fundamental sigue siendo la misma. El poder reside en el pueblo, siempre ha residido ahí, solo que a veces el pueblo lo olvida. A veces se deja convencer de que es impotente, de que no puede cambiar nada, de que lo mejor es agachar la cabeza y sobrevivir. Pero San Miguel del Desierto recuerda, sus habitantes recuerdan, y cada generación cuenta la historia a la siguiente, asegurándose de que nunca se olvide, de que nunca se pierda en el ruido de la historia oficial, en la versión sanitizada que prefieren contar aquellos que tienen miedo, de que la gente recuerde su propio poder. Las palomas siguen volando. El sol sigue cayendo como plomo fundido sobre los techos de adobe. El desierto sigue extendiéndose infinito en todas direcciones, indiferente al drama humano que se desarrolla en su borde. Pero algo cambió en 1915, algo fundamental. Y ese cambio, aunque pequeño, aunque limitado a un pueblo perdido en medio de Sonora, se propagó. Tocó otras vidas, inspiró otras resistencias, recordó a otros que la libertad siempre es posible si estás dispuesto a luchar por ella. Y por eso las palomas no caen más del cielo en San Miguel del Desierto. Porque el veneno que las mataba, ese veneno que era más que química, que era símbolo, que era control y miedo y opresión, ya no tiene poder ahí. Fue neutralizado no con otro veneno, sino con valor, con la decisión consciente y deliberada de 12 mujeres de que sus hijas merecían crecer en un mundo donde las palomas pudieran volar libres, donde los hombres no desaparecieran en la noche, donde el miedo no fuera la emoción dominante de cada día. Esa decisión tuvo un costo. Algunas de esas mujeres no vivieron para ver el mundo que ayudaron a crear. Algunas perdieron más de lo que ganaron. Todas quedaron marcadas, cicatrizadas, cambiadas para siempre por lo que hicieron y lo que vieron. Pero ninguna se arrepintió, porque sabían, con una certeza que iba más allá de la razón, que habían hecho lo correcto, que habían elegido la vida sobre la supervivencia, la libertad sobre la seguridad, el futuro sobre el presente. Y ahora, más de 100 años después, cuando las palomas vuelan sobre San Miguel del Desierto, cuando sus sombras cruzan la plaza donde todo cambió, llevan consigo un mensaje que no es místico ni sobrenatural, sino profundamente, terriblemente humano, que la opresión solo existe porque la permitimos, y el día que dejamos de permitirla, ese día cambia todo. No de inmediato, no sin dolor, no sin sacrificio, pero irrevocablemente, inevitablemente, poderosamente. Ese es el legado de Catalina Herrera y las mujeres de San Miguel del Desierto. No construyeron un paraíso, no eliminaron todo el sufrimiento, no resolvieron todos los problemas, pero demostraron algo esencial, algo que el mundo necesita recordar una y otra vez, que el cambio es posible, que la resistencia funciona, que la libertad puede ser conquistada incluso por aquellos que el poder considera más débiles, más insignificantes, más fáciles de controlar. Las palomas lo saben, por eso vuelan tan alto. Por eso sus alas blancas brillan contra el cielo de Sonora como promesas hechas realidad, como esperanza convertida en algo tangible. Vuelan por todas las palomas que cayeron antes que ellas. Vuelan por Catalina y sus 5 hijas. Vuelan por todos los que lucharon, todos los que murieron, todos los que se atrevieron a imaginar que algo mejor era posible. Y mientras vuelen, mientras el pueblo recuerde, mientras la historia se siga contando de generación en generación, el mensaje permanecerá vivo.
que la libertad no es un regalo, es una conquista, y que cada generación debe estar dispuesta a luchar por ella de nuevo, en sus propios términos, contra sus propios tiranos, con sus propias formas de resistencia. Porque los coroneles Velasco del mundo nunca desaparecen completamente, solo cambian de disfraz. Pero si la historia de San Miguel del Desierto nos enseña algo, es que no importa qué tan poderosos parezcan, no importa qué tan invencibles se crean, siempre son vulnerables a una cosa, a un pueblo que decide que ya es suficiente, que se levanta como uno solo, que se niega a tener más miedo. Y cuando ese pueblo se levanta, las palomas vuelan libres de nuevo. Siempre lo hacen. Porque al final, la vida siempre encuentra la manera, la libertad siempre encuentra la manera, la esperanza siempre encuentra la manera. Ese es el verdadero mensaje de las palomas de San Miguel del Desierto, y por eso siguen volando, año tras año, generación tras generación, recordándole al mundo que ninguna noche es tan oscura que el amanecer no pueda llegar. Solo tienes que estar dispuesto a luchar por él, solo tienes que creer que es posible, solo tienes que atreverte a volar, incluso cuando todo te dice que deberías quedarte en el suelo, callado, obediente, derrotado. Pero las palomas nunca se quedan en el suelo. No si pueden evitarlo, y tampoco lo hace el espíritu humano, cuando finalmente recuerda que tiene alas, que siempre las ha tenido, que solo necesitaba el valor para usarlas, y en San Miguel del Desierto, ese valor fue encontrado por 12 mujeres en el verano de 1915. Lo encontraron en la desesperación, en el amor a sus familias, en la negativa absoluta a dejar que sus hijas crecieran en el mismo infierno donde ellas habían vivido. Y ese valor cambió todo. Las palomas lo recuerdan, el pueblo lo recuerda, y mientras haya memoria, mientras haya alguien que cuente la historia, ese valor seguirá vivo, inspirando a otros, recordándoles que la libertad siempre es posible, que la resistencia siempre vale la pena, que el cambio siempre comienza con alguien que dice basta, y a veces, solo a veces, ese alguien es una mujer llamada Catalina, mirando hacia el cielo donde las palomas caen muertas, sosteniendo a su hija recién nacida y decidiendo en ese momento que esto tiene que terminar, que su hija merece algo mejor, que todas sus hijas merecen algo mejor, que todos merecen algo mejor. Y por eso las palomas vuelan hoy, por eso San Miguel del Desierto todavía existe, por eso la historia se sigue contando, porque algunos decidieron que merecían la libertad y estuvieron dispuestos a pagar el precio por ella. Ese es el legado, ese es el mensaje. Esa es la verdad que las palomas llevan en sus alas cada vez que vuelan sobre ese pequeño pueblo en medio del desierto de Sonora. Libertad, siempre libertad. Costó sangre conquistarla, costará sangre mantenerla, pero vale cada gota, cada lágrima, cada vida dedicada a su causa. Las palomas lo saben, y ahora tú también lo sabes.